Ciudad de las Artes, un espacio para conocer lo que está pasando en la escena cultural de Viña del Mar, a través de conversaciones cercanas con artistas, creadores y gestores culturales. Conocemos sus proyectos, experiencias y trayectorias, junto a una agenda de panoramas para la semana. Programa conducido por Macarena Ruiz Valar, gerenta general del Espacio Cultural Viña del Mar, desde una mirada cercana y conectada con el territorio. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a Ciudad de las Artes, este programa que hacemos desde Espacio Cultural en Arlegui 683, en el centro de la ciudad de Viña del Mar. Soy Macarena Ruiz Valar, la gerenta de este espacio, y les recuerdo que hoy día no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver. Nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify buscando Ciudad de las Artes. Y aquí en este nuevo estudio, en Espacio Cultural, queremos hoy día conversar sobre patrimonio, cultura y especialmente el futuro, qué nos depara para adelante estas temáticas, sobre cómo ciudadanos hemos heredado y cómo vemos y cómo imaginamos las ciudades, cómo ellas van cambiando y se van transformando. Nos acompaña Catalina Dip, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso. Catalina es historiadora, licenciada en Historia con mención en Ciencias Políticas por la Católica de Valparaíso y cuenta además con estudios de posgrado de Historia, Arte y Curaduría. Su trayectoria profesional ha transitado por distintos ámbitos de la cultura, la educación y la gestión pública, trabajando tanto desde instituciones como directamente con comunidades educativas. A lo largo de los años también ha impulsado distintos proyectos vinculados con Valparaíso, su patrimonio, su identidad urbana y su cultura visual. Entre ellos, iniciativas como Tipo Valpo, Abecedario Porteño, Museo del Inmigrante y Memorias Sintéticas de Valparaíso. En marzo de este año asumió este gran reto, que es ser Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de esta bella región, llevando toda esa experiencia de la gestión cultural a una de las regiones con mayor riqueza, diversidad, patrimonio y todo. De todo. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Ciudad de las Artes. Cuéntanos ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a este programa aquí? Bueno, muchas gracias Macarena por este espacio, por esta invitación. Bueno, bien, pues han sido 4 meses ya de mucha intensidad, mucha novedad, mucho aprender sobre todo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, sobre todo eso, mucho aprendizaje, mucho escuchar, sobre todo al principio. Entender las dinámicas del ministerio, las dinámicas de la Seremi, bueno, las dinámicas de esta región tremenda que es uno gigante además. Es grande y además uno cree que conoce, pero en verdad no conoce. No conoce hasta que conoce. Sí, exacto. Sí, no conoce hasta que conoce. Entonces, conocer las diferentes comunas, que todavía no conozco las 38, la próxima semana, muy pronto voy a Rapa Nui. ¡Oh, sí, Llorana! Ajá, exacto. Así que estoy muy contenta. Pero, claro, ir conociendo y entendiendo también las dinámicas de los ecosistemas en cada una de las comunas o de las provincias, que también para mí eso es muy importante, entender los actores, entender las municipalidades, cómo se mueven, los centros culturales que hay, la infraestructura, las personas, etcétera, para poder también trabajar de maneras más estratégicas, que es siempre mi interés. ¿Y cómo unes esto? Porque tú eres historiadora, pero sí, también con una mirada, no sé si te defines como futurista. Sí, me defino como futurista. ¿Y cómo ser historiadora futurista? ¿O futurista historiadora? Claro, bueno, mira, hay una frase de los futuristas que es que las cosas del futuro al principio parecen un poco ridículas, ¿ya? Como si te dijeran, bueno, en tu celular tú ibas a tener todo lo que necesitas en la vida. Qué ridículo hubiera dicho la gente hace 30 años, ¿no? No, ridículo, en una cajita, ni siquiera en una cajita, claro, que vas a poder guardar y que no te vas a poder separar nunca. Sí. Exacto, las cosas tecnológicas quizás son las que más evidencia nos dan de eso. Entonces también ser futurista suena un poco como, ¿qué es eso? Sí. Pero yo siempre lo digo así, digo, sí, soy futurista, porque en el fondo, ¿qué hacemos los futuristas? Entendemos las grandes transformaciones que se vienen a 10, 20, 30 años, proyectamos escenarios posibles, trabajamos con ciertas herramientas que nos permiten entender esas posibilidades, porque nunca predecir, sino ver las posibilidades.
Y con eso tomar mejores decisiones, anticiparse y sobre todo crear mejores futuros. Y te ves te lees las manos y todo eso. No, todo lo contrario a eso, todo lo contrario a eso. Todo desde la razón, desde el estudio sociológico y el método. Sí. ¿Y en qué minuto te nació esa búsqueda? Siempre me ha interesado como el tema de lo que viene, siempre he sido muy, muy curiosa y de repente llegué buscando a los estudios de futuro, que así se llaman, como desde la academia, el Strategic Foresight, que se llama en inglés, la perspectiva estratégica. Es que todo un mundo existe, es una disciplina que por eso se conoce muy poco, y al principio decir futurista puede ser un poco ridículo. No, me encanta. Pero yo sobre todo lo digo por eso, porque creo que en esta era de cambio acelerado, de crisis interconectada, necesitamos pensar en el futuro. Y hay que decir las cosas por su nombre, uno, que en el fondo es ser una futurista. Exactamente. En el fondo es como decir exactamente lo que es y es innegable, no sé, esto último que ha pasado entre las lluvias, entre por los ejemplo, terremotos, entre lo que pasa en política, entre las guerras, o sea, es inevitable mirar el futuro, especialmente con las herramientas que existen. Sí. ¿Y cómo vincula eso con el patrimonio, con la historia, con la gestión cultural? Uy, es que nosotros, no sé si te lo cuento ahora o después, pero nosotros estamos en un proyecto que se llama Patrimonio para el Futuro. Ya. Por lo tanto, desde la Seremi. Entonces, ahí estamos conectando todo porque hay formas muy culturales finalmente de pensar el futuro. Porque también las imágenes del futuro que tenemos en general son de Hollywood. Las pocas imágenes que tenemos sobre el futuro vienen de, no sé, Matrix, todas esas películas que es como todo hipertecnológico o simplemente ya un colapso total. Ocupa la guerra de las galaxias, desde ahí quedamos más o menos, sí. Para siempre futuristas, sí, para siempre con ese futuro. Siempre con ese futuro. Entonces, es como, y ese es el futuro que nosotros acá en Chile queremos, en nuestra región, en nuestra ciudad. Entonces es súper importante generar como imágenes del futuro propias, como cuál es el futuro que queremos para nuestra ciudad, región, país. Y eso al final es muy cultural. Sí. O sea, en esta cultura que es el todo, ¿no? Como esta cultura en minúscula, la cultura que es la forma en que nos reconocemos, la forma en que hacemos las cosas. Entonces, esas miradas de futuro sí se pueden ir construyendo desde una mirada cultural y sobre todo el proyecto que estamos haciendo, que es ahora el primer capítulo en Valparaíso, en una ciudad que es patrimonio, por lo tanto su futuro también tiene que ver con su patrimonio. Y que está vinculado. Me gustaría que antes de entrar como el tema tan futuro, contaras un poco como los proyectos que has trabajado, que se han vinculado ya de tu expertise antes de los ser míos Seremi, previos. los tuyos previos, tu historia antes de. ¿Cuáles eran los proyectos? ¿Qué buscabas por ahí? Cuéntanos un poco de esos proyectos. Bueno, hay un proyecto muy querido, de hecho, en Valparaíso, que todavía la gente se recuerda de él, que se llama Tipo Valpo, con Y, y que comienza en conversaciones con una amiga que empieza a sacar fotos de las tipografías urbanas de la ciudad de Valparaíso. Que además como Valparaíso es tan único y no tiene mucho strip center, en general los carteles de la ciudad son muy propios, o sea, del señor de su tienda que llegó y lo hizo, o también mensajes en las paredes, como todo un universo de gráfica urbana relacionado a la tipografía. Y entonces ella empezó, que es diseñadora gráfica, empezó a tener este Instagram y de repente la gente empezó a preguntar, oye, ¿puedo mandar mi foto? Yo también vi esto por ahí. Y se empieza a armar como una comunidad en torno a la tipografía urbana. Entonces, luego de eso, hicimos una exposición que se llamaba El Abecedario Porteño, donde cada letra contaba una historia del puerto. Entonces, por ejemplo, la B era la B del Bogarín, la Z del Cinzano. Hicimos unas letras gigantes que las expusimos afuera en el Paseo Yugoslavo, afuera del Bauriza, y en la Sala El Farol, con estas letras enormes que tuve ahí toda la estética además de Valparaíso y también entendía y a través de cada una de estas letras lugares porteños típicos y fue súper impactante en general, o sea, esto además fue pandemia, pero tuvo una repercusión tremenda y hasta el día de hoy de repente me dicen como
tú eres la de Tipo Valpo. Y para ti fue importante ese proyecto también, ¿o no? Sí, muy. Porque fue muy como bonito. recoger un poco, yo me acuerdo de ese proyecto, porque yo soy diseñadora. Sí, Entonces, sí. entonces, recoger lo que es la tipografía realizada a mano, que es muy como que para los diseñadores, especialmente, Sí, y bueno, para sí. como de la cultura pop, entonces está ahí y es muy como de nuestra identidad, ¿cierto? Es Totalmente. como no sé, por los Ramona Parra, o sea, ese tipo de como Sí, ensales, ese sí, tipo de dibujos, es verdad. son parte de la identidad gráfica que existe, entonces es interesante. Cierto. Y después también están yo me acuerdo haber, en algún minuto eran unos afiches. Sí, unos afiches, Sí. muy bonito, con todo el abecedario. Pero Lo lo tuve. más interesante del proyecto fue la comunidad. Porque en el fondo nosotros no lo enfocamos tanto en la parte gráfica, que hay muchos, incluso hay libros, ¿ciertos?, de como lettering o Sí. cosas más típicas. Pero nosotros en verdad nos enfocamos en lo que generaba en la gente estos como espacios al final, que a través de una tipografía tú los reconocías ahí, y que también la ciudad un poco se transformaba en este museo relacionado a tu comunidad, relacionado a tu historia. Entonces esa era como la parte que conectaba al final emocionalmente a las personas, porque yo creo que esos vínculos como de comunidad, patrimonio, visualidad, es como lo que conecta. Ya, y después, ¿cómo fue que llegaste a ser Ceremi? ¿Qué pasó ahí? Tú, primero, ¿habías pensado alguna vez que ibas a tener un cargo público? No había pensado en ¿Nunca? ser Ceremi. ¿No? No, fue totalmente una sorpresa. En tu, Sí. en tu mirada de No. futuro. Porque ¿En mi tú futuro piensas posible? en tu futuro posible. Jamás, no, porque nunca he estado vinculada al mundo público ni al mundo político. Nunca había estado vinculado. Nunca. ¿Cómo fue? Bueno, hubo una llamada. ¿De número desconocido? Sí, de número privado, conocido. o No, de privado. número conocido. Ya, De número conocido. conocido, sí. Había un vínculo por ahí, pero no desde la política, sino desde los futuros, de hecho. Ah, Y por mi trabajo en futuros me llamaron primero. Sí. mira. Y de ahí derivó, de hecho, después a la Ceremi de Cultura. Al principio estaba pensando otra cosa. Y después cuando vieron mi currículum, que tenía mucho de cultura y que yo era historiadora y había hecho relación con los museos, el patrimonio, fue, no, ¿quieres ser Ceremi de Cultura? Y ahí, bueno, igual uno pasa por un proceso, por supuesto, pues, pero en el fondo llegó muy sorpresivamente. Y dije, bueno, el universo me está entregando esto. Vamos al desafío. Vamos, sí. Está súper bien. Hay desafío. Así hay que tirarse a la piscina. Y de tu gestión anterior, en el fondo, desde una mirada más, tus vínculos con los proyectos que estás realizando, etcétera, ¿qué traes acá? ¿Qué traes ahora a tu nuevo cargo, Sí. al cargo de Ceremi? Bueno, la verdad es que yo he pasado por muchos ámbitos, en general siempre relacionados a las industrias creativas, cultura, arte, patrimonio, entonces, pero de muchas áreas, también mucho con las comunicaciones, con la generación de marcas, también de relatos. Entonces yo creo que como todo ese mix un poco ahora puede tener un asidero más profundo, más importante, como a llevar a una estrategia a cabo, que yo también creo que eso es algo que no siempre se da, pero que tú como Ceremi tú tienes la oportunidad, digamos, de generar algo estratégico, pero que puedes tampoco generarlo, digamos, porque tú ejecutas políticas públicas que vienen del nivel central, ¿no? Pero igual tú le das tu sello, pues tú le das tu sello. Claro, tú puedes darle tu sello y hay gente que le da un poco sello y otra que quizás elige dar mucho más sello, ¿no? Sí. O sea, como es algo, por eso digo que es algo un poco optativo en el sentido de cuánto uno profundiza en ese sello. Y entonces yo el sello que le di y que surgió como de forma muy genuina fue este tema de los futuros, pero porque cuando yo llegué, el equipo, obviamente uno se presenta, hola, sí, yo soy Catalina, soy historiadora y futurista. Y el equipo entonces me miraba con cara de what, que estamos hablando. Entonces, y les empecé a explicar de que se trataba de ser futurista y el mismo equipo se empezó a entusiasmar con esto del futuro. Entonces me dijeron, pero Ceremi, ¿por qué no el énfasis regional es esto de la visión del futuro? Ay, ya, le dije, vamos. Entonces hicimos un comité futuro, que es voluntario y que participa como la mitad del equipo. Así que somos varios porque el equipo es grande. Y hemos hecho diferentes talleres. Ahora vamos a hacer un laboratorio de futuros en septiembre. Entonces he ido como mostrándoles un poco este mundo y han empezado a salir diferentes proyectos relacionados a estas como un poco capacidades que también quiero instalar en el equipo, para que después desde ellos mismos aparezcan. Interesante, o sea, como desde el relato, porque al final de cuentas cambia el foco y se instala un foco que es esta visión para el futuro. Sí. Y un poco pensando también lo que hablamos al principio de esto, que la región es grande, que tiene una cantidad de comunas increíble, que hay una cantidad de
expresiones, experiencias, acciones culturales que son, nunca uno termina de, o mi perspectiva, siendo una persona que igual trata de conocer harto de lo que pasa en la región en cultura, siempre quedo impactada con algo que veo en algún lugar. Hoy sí, no, es hermoso. Es increíble. O sea, ¿y cuál crees tú que sería entonces como dentro de los principales desafíos ya desde la cultura? En la región. En la región. Si quieres decirlo a nivel nacional también, pero solamente vamos por la región. Mira, yo creo que la región, desde el Gran Valparaíso y eso irradiando como a la región, nosotros, para mí, tenemos que posicionarnos como la región de la cultura y las artes. O sea, Valparaíso está el Ministerio de la Cultura porque Valparaíso es la capital cultural de Chile y la región de Valparaíso tiene, o sea, casi la misma cantidad de fondos concursables, por ejemplo, que la región metropolitana. O sea, nosotros, ¿en plata o en cantidad de...? En cantidad de fondos, de fondos. líneas, ya. No, en cantidad de convenios firmados. Ok. O sea, nosotros, no en monto, sino monto, en personas que tienen un fondo. Sí, instituciones que tienen convenio. Sí, o personas que se ganan un fondo. Nosotros tenemos un poco menos que la región metropolitana. Entonces, eso quiere decir que per cápita producimos muchísima más cultura y arte a través de fondos concursables, al menos. Eso porque somos muy buenos postulando. No, porque tenemos muchas cosas que decir, muchas expresiones, mucha identidad. Entonces yo creo que el posicionamiento, yo creo mucho en la estrategia. Entonces creo que uno tiene que conducir las cosas hacia un lugar que sea común, por supuesto, que haya una visión común entre las actorías, entre la ciudadanía, en la participación ciudadana, y que todas las acciones vayan llevándonos a ese lugar que queremos construir. Entonces, y desde mi perspectiva, porque por supuesto no hemos hecho esa consulta ciudadana del futuro cultural de la región, pero yo creo que ese posicionamiento como de ser el centro cultural y además de tener diversidades como de expresiones artísticas, todo esto también de la relación con la tecnología, estos gremios del VR, gremio del videojuego. Tenemos un gremio del videojuego que es hay uno al nivel nacional, chileno, y luego la única región que tiene es acá. Lo mismo el gremio del VR, entonces también lo que hace Mediamorfosis, o sea, como todas esas mezclas de tecnología, el museo inmersivo que va a realizar la Universidad Santa María. Entonces también hay una beta súper interesante que también podríamos como ir yendo hacia allá, pero también con ese posicionamiento como del relato. Aquí los relatos son igual de importantes que lo que sucede. En el fondo, tecnología, futuro, ser el centro, pero sin dejar ninguna identidad. Y patrimonio también. Sí. Piensa que aquí tenemos Rapa Nui, Valparaíso como sitios UNESCO, tenemos zonas típicas en Cartagena, en Putaendo, en Limache, tenemos la Ligua con todo su tema de tejido, todas las fiestas costumbristas, la fiesta costumbrista, exacto, todo el tema como del patrimonio inmaterial. Entonces, realmente hoy día estábamos en una reunión con Cernatur y con el Ceremi de Economía, y decía, bueno, acá prácticamente no hay ninguna región de las 38, o sea, ninguna comuna de las 38 que no tenga turismo. Uno un poco podría decir lo mismo de cultura. O sea, y ahí entonces el Ceremi mismo decía, bueno, fui a Catemu y había una casona, pero preciosa que estaba abandonada, pero que también ahí hay una potencialidad cultural. Entonces, es finalmente como uno arma el relato y lo conduce hacia cierto lado. Sí. Oye, cuéntanos ahora ya sobre esta idea del patrimonio para el futuro, imaginario Ciudadanos Valparaíso 2050. Cuéntanos un poco cómo en el fondo entiendo estratégicamente, con un objetivo claro, ¿qué sería esta propuesta? Mira, este proyecto nace desde este mismo Comité Futuro, donde teníamos, justo era el Día del Patrimonio, teníamos un presupuesto, había que hacer alguna iniciativa. Entonces, en el mismo comité nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dije, oye, ¿por qué no le preguntamos a la ciudadanía si se despertaran en el sitio patrimonio de Valparaíso el año 2050? ¿Qué les gustaría ver, sentir, vivir? Y entonces yo dije, bueno, quizás hacemos unas postales al futuro. Y el equipo mismo desarrolló toda una idea increíble con inteligencia artificial, con pantallas gigantes, y así terminamos en el Día del Patrimonio haciendo esta pregunta, pero como te digo, con una pantalla de 8 metros por 3, donde estaban imágenes del presente de Valparaíso y a través de inteligencia artificial se transformaban en este futuro soñado por las personas.
¿Era la ciudad o la región que se tomaba? No, solo la ciudad patrimonio de Valparaíso. Ya. Sí, porque también obviamente la pertinencia mía o desde la Ceremi es hablar del patrimonio. Bueno, podríamos preguntar de cualquier ciudad, quizás sí del futuro de las artes, pero en el fondo en Valparaíso, como es un sitio UNESCO patrimonial, muy claro, podríamos muy nosotros decir dibujable, por exacto, decirlo, entonces sí. podríamos decir, hablemos de la ciudad porque es una ciudad patrimonio. Sí. Entonces, si te despertaran en esta ciudad, bueno, y entonces con inteligencia artificial se transformaba el presente de la ciudad en este futuro soñado por la ciudadanía. Cada media hora se iba develando estas respuestas. Y con eso entonces obtuvimos 600 respuestas, porque era el Día del Patrimonio y obviamente hay mucha gente. Y después nos invitaron a Metamorfosis a hacer el mismo ejercicio y tenemos ahora 1000 respuestas. Y además entonces con estas 1000 respuestas armamos un escenario futuro, que los escenarios son metodologías de futuro, o sea, es parte de las herramientas, que son historias puestas en el futuro. Entonces este escenario no es como un objetivo, una visión que del presente se proyecta al futuro, sino que ya estamos en ese futuro soñado. Es el 2050, en Valparaíso pasa esto otro. Hablas como si fuera el día de hoy, en el fondo. Como si fuera hoy el día estamos de en hoy. 2050. Entonces con eso hicimos un video con inteligencia artificial de este futuro soñado por 1000 personas y en este futuro que se relata en presente. Entonces ha sido muy poderoso porque es muy emocionante, y ahí lo podríamos compartir, es muy emocional en el fondo, y esto yo se lo he mostrado a muchísima gente, muchísimas autoridades, muchísimas agentes culturales, gente de universidades. Entonces, como que toma fuerza una idea que ya nos plantamos en la cabeza de este futuro mejor para Valparaíso. ¿Y qué le gustaría a Catalina Dipp despertarse el 2050? Hoy es 2050, estamos en Valparaíso, sí, en el sitio de patrimonio. ¿Cómo sientes, vives, hueles? ¿Qué ves? Mira, yo creo que ya lo tengo tan seteado por lo que dicen las personas, pero es que es parecido en verdad, porque uno es no ver más graffiti, más tags en las fachadas. O sea, eso es algo que estamos trabajando con mucha fuerza y que también es lo primero que dice la ciudadanía, ¿ya? Y que yo también... ¿Lo mismo los murales o solamente al tag? No, los murales y los tags para la ciudadanía van por distintos carriles, ya. Y para mí también. Ahora también los murales, ¿dónde? O sea, quizás no encima de la fachada, que ya es una fachada preciosa, quizás en un muro medianero, pero claramente Valparaíso es una ciudad muralista y eso también es algo muy importante. Está el Museo a Cielo Abierto, o sea, toda su vida, desde los años 60, ha sido una ciudad muralista. Entonces, eso está bien, pero no más graffiti, porque eso te da una sensación de abandono, sí, te da una sensación de que está botado, eso a nadie le interesa, está todo grafiteado. Y entonces esa sensación es algo que la ciudadanía ya no quiere más. Ya, entonces ya, sí, quitamos los grafitis. Sí, y yo también, eso es algo que concuerdo con la ciudadanía. ¿Qué más? Estamos ahí en barco. Y también, los edificios renovados, lindos, que pasen cosas adentro, el Mercado Puerto, que haya gente en la calle, que haya vida. Y la verdad es que son lo mismo que los sueños de la ciudadanía, pero son cosas como bien sencillas. O sea, no es que tú digáis, bueno, alguien que hizo rascacielos o la última tecnología. De hecho, la tecnología como que aparece muy poco. A lo más, electromovilidad. Entonces ahí también también te hace reflexionar como, bueno, ¿cómo es ese futuro? Parece que no queremos mucho futuro hipertecnologizado. Parece que queremos como bienestar. Al final el sueño es un sueño de bienestar. Y eso creo que es súper potente. Y al final la cultura es evidentemente... La cultura es bienestar, por supuesto. Es completamente ese es el objetivo. Al final nosotros trabajamos, totalmente, ¿cierto?, pensando en este bienestar. Sí. Oye, Catalina, bueno, ahora vamos a pasar a la pausa. Es una pausa musical, así que no sé si hay alguna canción que te gustaría a ti escuchar. No sé si tienes alguna en tu cabeza. Puede ser algo, mira, a mí por ejemplo me encanta de Velvet Underground, puede ser algo de ella. Bien, me encanta. Ya, vamos y volvemos aquí en Ciudad de las Artes, este programa de Espacio Cultural Viña del Mar.
Estamos aquí en Ciudad de las Artes, este programa del Espacio Cultural Viña, entrevistando a Catalina Dips, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que estamos muy felices conversando con Catalina y ahora viene la sección Preguntas Flash. Ya. Es la mejor sección del programa. Ya, la idea es que la respondas muy rápido y que sea así como... Así como... Sí. Ya, ok. Así nomás. ¿Y son siempre las mismas? ¿Todo el mundo es las mismas? ¿O? Puede ser, Ay. puede ser. Un ritual para empezar el día. El café. Son todos cafeteros. Todos cafeteros. No hay moler el café. ¿Sabes qué es? Moler el ¿Lo café. lo Sí, mueles? sí, claro, moler. No instantáneo. No, me muero. No tomo. No, moler, no sé si soy atroz para el café. Entonces, moler el café, después hacerlo después la leche espumada. Con toda la... Sí. Pero con Ay. prensa francesa, sí. Sí. No máquinas así sofisticadas la prensa, pero... Sí, pero sí, también soy cafetera. Un lugar de la región para perderse una tarde. Tiene que ser rápido. Hoy, ¿sabéis qué? Es que el valle de Putaendo ha sido uno de mis últimos Qué bonito. amores. Hoy, precioso. Sí. Y las casas, Dios, todos bonitos. Sí, Las también. Palmas, Camino a Tilama, no, muy bonito. Ya, Todo eso, yo no ojalá. tengo que... También ayuda. Sí, así como perderse por el campo. Que ganas de perderse por la naturaleza. Sí. Sí. ¿Museo tradicional o experiencia inmersiva? Yo soy como como no sé inmersivo, pero como arte contemporáneo, propuesta de instalaciones, como eso es lo que más me gusta, así como que me saquen más que la tradicional, sí, como que me saquen del foco. Del foco. Sí, como que me den una vuelta a las cosas. ¿No? Sí. Sí. Un patrimonio de la región que todos deberíamos conocer. Valparaíso. La ciudad. Mi ciudad de Valparaíso. Algo del presente que te gustaría que existiera en 2050. Hoy yo creo que ojalá que nos quedemos con el nivel de tecnología. Yo sé que quizás esto es una respuesta más larga, pero que en el fondo que no sigamos con este exceso de tecnología que nos impide como conversar y hablarnos. Yo creo que eso, entonces como que lo que tenemos hoy, que lo protejamos para que siga eso y nos siga como avanzando esta idea de que todos en el celular, todos adentro de nuestras pantallas. Sí. En el fondo. Como preservar esos espacios, como si fuera algo, preservar esos espacios de encuentro, de conversación, Sí. Una película que puedes o has visto muchísimas veces, o que podrías ver muchas veces. Hay una película. Ahora déjame pensar. Tiene que ser rápido. Es que he visto tantas, no se me ocurre ahora una. Tantas películas. O una que hayas visto hace poco tiempo. Que no sea La Odisea. Ya, si no la he visto. ¿No la has visto ya? No. Es que últimamente además no he visto nada de tele porque he estado muy de libros. El libro es la pregunta. Un libro que podrías leer muchas veces. Sí, también. No, mira, más que muchas veces, el último libro que estaba leyendo es un libro de Rapa Nui, ¿Ya? que es muy interesante porque como voy a Rapa Nui tengo que entender, y que es de un profesor chileno, son las memorias de un profesor chileno que de hecho está publicado por el Museo Fong. ¿Ya? De un profesor chileno que va de instrucción primaria, que va a los primeros profesores como laicos que van a enseñar a la isla, y cuenta toda su historia, todas sus vivencias, cuando Rapa Nui todavía era como una estancia ovejera. Súper interesante para entender la historia y las dinámicas del lugar. Excelente. Sí. No, ¿te acuerdas cómo se llama el libro, no? Igual yo tampoco me acuerdo de los nombres de los libros. Sí, no es necesario. me acuerdo. No. Después podemos poner los subtítulos. Sí. Algo así. Lo mandamos. ¿Cómo se llama? Lorenzo Baeza se llama el profesor. Sí, que fue a la isla. Tenemos comodines. Claro, eso. ¿Puedo hacer una llamada telefónica? Ya, Valparaíso en una palabra. ¿La región? Sí. Valparaíso en una palabra. Bueno, diversidad, pero eso se dice tanto, que es igual una palabra, que es cierto, diversidad. Pero también como quizás la luz de Valparaíso, de la región en general, como que es muy linda. Es linda. Sí, porque, bueno, mucho cielo despejado igual, pero también como medio atravesado con nubes.
y como que hay algo de esa luz como clarita que tiene la región. Es verdad, tiene una luz bonita. Y la última pregunta. Valparaíso, ¿a qué lugar de Valparaíso, de la región de Valparaíso, te gustaría ir ahora mismo? Ahora mismo podría ser a algún lado del litoral de los poetas, que está tan lindo además el día, ¿no? Estar ahí como con un ceviche, algo así. Feliz. Disfrutando las olas. Yo te acompaño, sí, feliz. Ahí podríamos estar. El próximo capítulo. Claro. ¿Sí? Oye, ya, terminó la sección de preguntas flash. Ahora vienen las preguntas con que puedes expresarte mucho. Cuéntanos un poco de esta idea, entrando ya a las temáticas vinculadas con las políticas culturales, ¿cierto? Que como tú planteaste, a ti te toca harto también ver y velar porque se cumplen estas políticas culturales. ¿Cómo se plantean? ¿Cómo se hacen visibles? ¿Qué se está buscando? ¿Cuál es un poco el sello también que se está buscando en la actualidad? Sí, yo creo que un sello importante es la recuperación de los centros históricos. Yo creo que ahí como enlazado con esto del graffiti, ¿cierto? Con las ciudades como deterioradas, y que tiene también obviamente que ver con seguridad, con recuperar el espacio público. Yo creo que ese es un eje como que cruza patrimonio, cultura y cruza también otras áreas, cruza Minbu, cruza seguridad, pero que es un foco muy importante que se está teniendo como en términos de patrimonio. Otro foco importante es también en la innovación, las tecnologías, los nuevos medios, como darle nuevas miradas a las cosas. Y otro foco importantísimo es el eje de familia, niños, niñas, adolescentes. O sea, sería por una parte como el tema de la ciudad, recuperar los espacios públicos, por otra parte la innovación. Sí, tecnología, nuevos medios de innovación. Y lo otro sería el concepto como familia, niños, etcétera. Como tener una oferta mucho más nutrida para esa demografía, que en el fondo, niños y niñas, pero también que a la familia también le agrada, que de repente en el mundo de la cultura nos olvidamos un poco de esa demografía a veces, y que es importante, y porque también yo creo que es súper importante. Súper, y sobre todo el tema de los adolescentes, también de la crisis de salud mental. Hay unas temáticas en la adolescencia hoy en día que están muy complejas. O sea, lo que tú hablas, que en el fondo la búsqueda de la cultura, o sea, las políticas culturales al final lo que buscan es el bienestar de las personas. Exacto. Tú lo planteaste al principio de la entrevista, entonces desde ahí es súper importante estos grupos y cómo se va segmentando y se piensa, se incorporan. Sí, entonces, o sea, ahí por ejemplo, no sé, lo que hace el SECREA, que es el departamento desde el Departamento de Educación del Ministerio, que los SECREA son los centros de creación, que son unas infraestructuras increíbles y que además no solo la infraestructura, sino el contenido que sucede ahí también es muy, muy relevante y de alto impacto. Primero porque cruza disciplina, o sea, los SECREA están pensados para que crucen arte, cultura, ciencia, tecnología y sustentabilidad. Entonces, realmente también tiene una mirada futura, porque yo creo que también hemos dividido demasiado las disciplinas, cuando los desafíos del futuro y las formas de entender el mundo, esas disciplinas tendrían que estar mucho más cruzadas. Más conectadas. Exacto. Entonces, el SECREA un poco busca eso con estos talleres que siempre tienen que cruzar, y además en unas infraestructuras, por ejemplo, en el SECREA de la Ligua, que es el de nuestra región, que es precioso. También tiene todo un sector afuera, con una huerta, con espacios para que los jóvenes vayan nomás a estar con amigos, a estar como en un espacio público que también es cálido. Entonces son muy importantes. Y tú estuviste el otro día en el Artequín también. Ahí también está ese vínculo súper importante con la búsqueda clara como hacia los niños, las niñas, los profes también, en el fondo como un fortalecimiento desde la educación. Y la sustentabilidad también, porque ahora tienen todo este foco con el cerro, con las plantas nativas, con los hongos que están ahí. Entonces, yo creo que esos vínculos son fundamentales para entender el mundo como desde la tangente de las artes. Porque al final yo siempre pienso, las artes te hacen entender el mundo desde la tangente, no desde lo literal. No. Entonces, como
Entonces esa forma de mirar yo creo que es muy importante en la educación artística. O sea, ¿Y cómo se vincula también pensando que lo que hemos hablado ahorita, esta idea como desde lo patrimonial, ¿cierto? Pero ¿cómo se vincula con el arte contemporáneo? ¿Cómo se muestra hoy día? ¿Cómo se conecta? También desde las políticas culturales. ¿Cómo conectamos eso? Patrimonio y arte contemporáneo. Y arte contemporáneo. En unas ciudades bien patrimonializadas como las nuestras. Sí. Bueno, yo creo que siempre pueden ser un espacio para el arte contemporáneo sí o sí, o sea, los grandes salones, porque también hay varios tipos de restauración, pero hay muchos que tú adentro, conservando una fachada, tú adentro podías hacer un espacio súper contemporáneo, grande, amplio, donde se exhiba ese tipo de arte, y también en las instalaciones, o sea, de repente una fachada intervenía, me acuerdo, Ai Weiwei, ¿te acuerdas cuando vino y hizo instalación en el archivo? Sí, es cierto, en el Parque Cultural y en el Archivo Nacional de Santiago. Sí. Y ahí también, o sea, salvavidas, esto porque era cierto los migrantes, entonces, en Europa. Entonces también conversa, yo creo que de todas maneras puede conversar. Sí, ¿y está conversando? Hoy en día, yo creo que se podría desarrollar más, yo creo que sí, igual, nos miran ahora a la mente... de esta iniciativa. Pero podemos hacerlo en el fondo. La idea yo creo que en el fondo es que vayamos motivando, ¿cierto? O sea, Metamorfosis de alguna manera en este teatro precioso, bueno, hay una actividad por ejemplo, que hubo, o lo que va ocurriendo con la Bienal de Valparaíso también. Bueno, ¿cierto? Y el Museo de la Santa María, que ya lo nombramos, pero que va a ser en el subterráneo de un edificio patrimonial también, ¿cierto? De la ex Bolsa de Valores. Entonces yo creo que va a estar bello. Sí, va a estar increíble. Yo creo que patrimonio, cultura, ciencia, tecnología se conectan por todos lados. Sí. Bueno, ahora viene la sección de panoramas de la semana, porque como hoy día es día lunes y sabemos que vienen muchas actividades entretenidas, interesantes y todo, así que viene la sección de las frases. Súper la cartelera cultural de la semana del 24 al 30 de agosto, porque como ya saben, nuestro lema, aquí pasan muchas cosas, así que nosotros tratamos de ordenárselas y pasarles la información. Partimos con el martes 25 con cine, porque a las 4 de la tarde en la sala Aldo Francia se va a exhibir El Ángel Exterminador, uno de los grandes clásicos de Luis Buñuel. Película mexicana de 1962, así que es un lujo que no se pueden perder. Pasamos al miércoles 26, seguimos con música, porque en el Museo Palacio Vergara a las 12 y a las 3 también se va a realizar Desde el Estudio, una presentación con docentes y estudiantes de interpretación musical del Instituto de Música de la PUCB. Y a propósito del viaje de la Ceremi, ese mismo día miércoles a las 7 en el Teatro Municipal de Viña se va a presentar la orquesta Toki Rapa Nui en el concierto Temana bajo la dirección de Mahani Tiff Williams. Yo he escuchado mucho de esta orquesta que hacen ahí en Rapa Nui y es un lujo tenerlo acá en la región. Pasamos al jueves 27 porque a las 5 en el Museo Palacio Rioja se va a presentar el libro Decadencia del sociólogo y escritor Luis Gutiérrez Muñoz. Y a las 6, ¿por qué no?, irse al auditorio del Teatro Municipal de Viña porque se va a realizar el taller Cómo construir la historia de mi barrio, una invitación a mirar nuestros propios territorios, sus recuerdos y las historias que se han ido construyendo. Viernes 28 tenemos muchos panoramas, así que tomen nota. Vamos a partir a las 4 porque en el Artequín hay una actividad especialmente para la familia, es un contacuentos llamado Taleo y la Estrella de Fuego, presentado por las marionetas de la compañía de teatro Ilusión. A las 6 de la tarde tenemos dos opciones. La Sala Aldo Francia se va a presentar Consumé Punk con una entrada gratuita y acceso por orden de llegada. Pero también acá en el espacio cultural va a haber un encuentro muy especial porque va a haber un concierto de homenaje a Guillermo Olivares, a un año de su aniversario de su partida, de este maestro del canto lírico que es muy reconocido aquí en la ciudad. Y un poquito más tarde, en el Palacio Rioja, ese mismo día, va a estar la Orquesta Marga Marga, dirigida por Luis José Recart. Nos pasamos al sábado 29 porque a mediodía el Museo Palacio Vergara va a inaugurar una exposición que reúne un trabajo de distintos artistas llamado Persecución del Color, obviamente de las artes de la visualidad. Y si queremos terminar con música ese mismo sábado, a las 7 de la tarde en la Sala Aldo Francia va a recibir a Moncho Pérez con un concierto de jazz gratuito por orden de llegada. Y el domingo, aunque es el cierre de semana,
hay muchas cosas. En el Artequín empezamos, hay una actividad familiar llamada Horizontes de Papel, que es un taller para público neurodivergente. Y a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Viña hay un concierto, una obra llamado Las Puentes de Madison por Aranzazú Yankovic. Y obviamente uno puede visitar el día domingo los espacios de artes de visualidad, el Museo Palacio Rioja, el Museo Vergara, Palacio Vergara y obviamente, un pequeño spoiler, nosotros como espacio cultural estamos sin exposiciones. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando, porque vamos a recibir una nueva residencia artística, así que muy pronto le vamos a contar de qué se trata. Gracias, Fran. Oye, muchas cosas que hacer como siempre. Y eso que estamos hablando netamente de Viña. Sí, no, increíble los panoramas. Todo, o sea, si imagínate abriéramos hacia Valparaíso, y hacia Valparaíso, o sea, Concón, Quintero, etcétera, todo lo que podría, todo lo que está pasando. Sí, se pasó todo, está todo pasando. Está todo pasando. Oye, cuéntanos un poco, ya dentro de las últimas preguntas, cuéntanos un poco cómo tú ves la ciudad de Viña. ¿Qué te representa a ti? ¿Cómo tú la has observado ya desde este cargo como Ceremi, en donde también tú puedes influir harto en lo que está ocurriendo? No, a mí me parece que está genial todo lo que está pasando en Viña. Creo que todo el polígono, ¿no? El barrio creativo que se está generando acá, con el Palacio Vergara, el Rioja, el Artequín, ustedes, es realmente un polo súper atractivo. Y además encuentro muy interesante que hagan estas curadurías cruzadas y que le pongan una propuesta a la ciudad, como el ciclo balneario. No está por acá, ¿no? Pero allá. El ciclo balneario, que lo encuentro genial. O sea, habla también de una estrategia. Y yo vuelvo como a esa palabra, y que uno tiene que hacer las cosas con una estrategia. Al final una estrategia tiene que ver con una visión de futuro, con, bueno, hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Entonces, el posicionamiento que están logrando de Viña, como por supuesto el Teatro Municipal, que está acá, que se me olvidó nombrarlo, lo que está haciendo Vanessa, lo que está haciendo Renato también en Renato Orden, ¿cierto? En la escuela. Entonces, hay muchos actores y muchos talentos que están trabajando acá en la ciudad, y eso se nota. O sea, se nota un enfoque especial en arte, en cultura y bueno, y en arte contemporáneo acá también, que yo creo que hay pocas iniciativas o espacios donde se muestra arte contemporáneo. Eso también lo valoro un montón. La que ustedes tienen, esta intimidad visual que vimos hoy día, está increíble. También las y los invito a verla, porque son unas miniaturas de este porte que nos abren al mundo del balneario realmente de nuestra ciudad, de nuestra gran ciudad, de Concón a Valparaíso, y está bello, y además te da una perspectiva visual de las cosas, así que súper interesante. Qué bueno. Bueno, ahí estamos nosotros buscando y conectando con los diferentes espacios de cultura de la ciudad, de la región, en el fondo mostrando, porque pasan muchas cosas. Bueno, y te queremos agradecer la conversación, Catalina, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos, por venir y también por mostrarnos esta idea del futuro, que es algo interesante de estar, realmente una cultura está tan en el meollo del momento, que es interesante estar pensando hacia adelante. Bueno, invitamos a todas y a todos a seguir al Espacio Cultural Vina en Instagram, a escucharnos en Spotify, en Ciudad de las Artes, a escucharnos en la radio, a vernos en YouTube, y los dejamos invitados para la próxima semana, el próximo lunes, a otro programa. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Hemos presentado Ciudad de las Artes, un espacio para conocer lo que está pasando en la escena cultural de Viña del Mar. Programa conducido por Macarena Ruiz Balart, gerenta general del Espacio Cultural Viña del Mar.